Dios está a punto de obrar poderosamente en tu vida, Kathryn Kuhlman. Imagina por un momento que estás al borde de un precipicio invisible, donde el aire se carga de una electricidad divina que hace que tu piel se erice y tu corazón lata con una anticipación que no puedes explicar. Y si te dijera que en los próximos minutos, mientras escuchas mi voz, Dios mismo está preparándose para irrumpir en tu existencia con un poder que transformará todo lo que conoces? No es una promesa vacía, es una realidad que he vivido una y otra vez. Soy Kathryn Kuhlman y he visto milagros que desafían la lógica humana. Pero hoy no estoy aquí para contarte historias ajenas. Estoy aquí para decirte que Dios está a punto de obrar poderosamente en tu vida. Mantén los ojos abiertos, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento, preguntándote cómo es posible que algo tan extraordinario esté destinado precisamente para ti. Permíteme llevarte de vuelta a mis inicios, porque para entender cómo Dios puede obrar en ti, debes conocer cómo lo hizo en mí. Nací en Concordia, Missouri, en 1907, en una familia humilde donde la fe era tan cotidiana como el pan en la mesa. Mi padre era un granjero devoto y mi madre una mujer de oración incansable. Desde niña sentía una llamada que no podía ignorar, un susurro divino que me impulsaba hacia algo más grande. Pero no fue hasta mis 16 años cuando todo cambió. En una reunión de avivamiento en una pequeña iglesia metodista, el Espíritu Santo descendió sobre mí con una fuerza que me dejó temblando. Era como si un fuego interior se encendiera, quemando todas mis dudas y miedos. Ese momento no fue solo un evento aislado. Fue el comienzo de un ministerio que abarcaría décadas y tocaría millones de vidas. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Extendiéndome en el contexto histórico, considera el panorama de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. La Gran Depresión azotaba el país, dejando a familias enteras en la pobreza y la desesperanza. La gente buscaba esperanza en cualquier lugar, en los sermones radiofónicos, en los movimientos de avivamiento que surgían como chispas en la oscuridad. Figuras como Amy Semple McPherson ya estaban pavimentando el camino para mujeres en el ministerio, rompiendo barreras en una era dominada por hombres. Yo entré en ese mundo con una convicción inquebrantable, predicando en iglesias pequeñas al principio, viajando en autobuses polvorientos por el Medio Oeste. Mi primer sermón fue en una carpa improvisada en Idaho, donde solo unas pocas docenas de personas se reunieron. Pero Dios no mide el éxito por números, lo mide por la fe. En esa noche vi mi primera sanación. Una mujer con artritis crónica se levantó de su silla, declarando que el dolor había desaparecido. Ese milagro no fue mío, fue de Dios, obrando a través de una vasija dispuesta. Analizando el impacto, estos eventos no solo cambiaron vidas individuales, sino que transformaron comunidades enteras. En los años 30 y 40, mis reuniones atraían a miles, llenando auditorios en ciudades como Denver y Pittsburgh. La prensa de la época, desde periódicos locales hasta revistas nacionales como Life, cubrían estos avivamientos con una mezcla de escepticismo y asombro. Críticos decían que era histeria colectiva, pero los testimonios médicos probados decían lo contrario. Personas con cáncer terminal volvían a sus doctores con escáneres limpios. Paralíticos caminaban sin muletas. El impacto social fue profundo. En una era de posguerra, donde la Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices emocionales y físicas, estos milagros ofrecían una restauración espiritual que la medicina sola no podía proporcionar. Era como si Dios estuviera recordando al mundo que su poder trasciende las limitaciones humanas. Incluyendo una lectura bíblica relacionada, recuerda las palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta cita encapsula el misterio de los milagros que presencié. No era mi elocuencia o carisma lo que sanaba, era la fe en lo imposible. Extendiéndome en esto,
Considera cómo Jesús usó esta verdad para desafiar a sus discípulos después de hablar del camello y el ojo de la aguja. En un contexto histórico, los fariseos creían que la riqueza era signo de bendición divina, pero Jesús invertía eso, enfatizando que la salvación viene solo de Dios. En mis servicios aplicaba esto directamente, invitaba a la gente a soltar sus imposibilidades, enfermedades, adicciones, corazones rotos, y ver cómo Dios las transformaba. Ahora, imagina aplicar esto a tu vida. ¿Qué imposibilidad estás enfrentando hoy? ¿Una enfermedad que los doctores han declarado incurable? ¿Una relación fracturada que parece irreparable? ¿Una deuda financiera que te ahoga? Dios está a punto de obrar poderosamente, pero requiere tu fe. En mis años de ministerio, vi cómo la curiosidad inicial de los asistentes se convertía en una adicción por más, porque cada testimonio generaba dopamina espiritual, esa rush de esperanza que te hace anhelar el siguiente milagro. Y hablando de curiosidad, quédate conmigo, porque en breve te revelaré un secreto personal que cambió mi ministerio para siempre, algo que pocos conocen y que podría ser la clave para desbloquear el poder de Dios en tu propia vida. Pero antes, déjame extender esta sección con más contexto histórico sobre el avivamiento pentecostal, del cual fui parte integral. El movimiento pentecostal surgió a principios del siglo XX, con el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906, liderado por William J. Seymour. Este evento no fue solo un despertar religioso, fue una revolución social que unió a negros, blancos, ricos y pobres en una adoración unificada, desafiando las segregaciones raciales de la época. Seymour, un predicador afroamericano ciego de un ojo, enfatizaba el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, basado en Hechos capítulo 2. Yo, aunque no siempre me identifiqué estrictamente como pentecostal, incorporé estos elementos en mis servicios, creando un ambiente donde el espíritu podía moverse libremente. El impacto fue masivo. Para los años 50, el pentecostalismo se había expandido globalmente, influenciando denominaciones enteras y preparando el terreno para el movimiento carismático de los 60 y 70. En mi caso, mudarme a Pittsburgh en 1947 marcó un punto de inflexión. Comencé a transmitir por radio, alcanzando hogares en todo el país. Programas como Creo en Milagros se convirtieron en faros de esperanza durante la Guerra Fría, cuando el miedo nuclear acechaba a la nación. Analizando el impacto, estos broadcasts no solo evangelizaban, fomentaban una comunidad de fe virtual, donde oyentes enviaban cartas con testimonios de sanaciones a distancia. Una mujer en Ohio escribió cómo, al escuchar mi voz, su tumor desapareció sin cirugía. Estos relatos generaban un misterio contagioso. ¿Cómo podía Dios obrar a través de ondas de radio? Era el poder de la fe amplificado por la tecnología emergente. Permíteme incluir otra cita bíblica relevante. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10, leemos sobre Pedro y Juan sanando al cojo en la puerta del templo. Plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta historia ilustra el poder apostólico que vi replicado en mis reuniones. Extendiéndome, en el contexto del primer siglo, este milagro no solo sanó a un hombre, desafió al Sanedrín y expandió la iglesia primitiva. En mis servicios, invitaba a la gente a levantarse metafóricamente, soltando sus cargas. El análisis de impacto muestra cómo tales actos fomentan una cadena de fe. Un sanado testifica, inspirando a otros, creando un ciclo adictivo de expectativa divina. Ahora, volvamos a ti, siente esa intriga creciendo, ¿verdad? Esa curiosidad por saber si Dios realmente puede obrar en tu vida como lo hizo en la mía. Para generar más dopamina, imagina el momento en que sientas su toque, un calor sobrenatural, una paz inexplicable. Pero aquí viene un microhook. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un patrón en todos los milagros que presencié, un secreto que involucra una oración específica que nunca falló? Quédate, porque lo revelaré pronto. Mientras tanto, para interactuar y anclar esta verdad en tu corazón, ve a la caja de comentarios ahora y escribe: Estoy listo para que Dios obre en mi vida.
Hazlo y siente cómo esa acción simple libera expectativa en tu espíritu. Extendiendo ampliamente esta sección, exploremos el rol de la fe en la historia cristiana. Desde los patriarcas como Abraham, quien a los 99 años creyó en la promesa de un hijo, Génesis 17, hasta los reformadores como Martín Lutero en el siglo XVI, quien redescubrió la justificación por fe en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. En mi ministerio, esta fe era palpable. En los años 60, mis cruzadas en el Shrine Auditorium de Los Ángeles atraían a celebridades y escépticos por igual. Frank Sinatra asistió una vez, y aunque no lo confirmó públicamente, rumores decían que buscaba sanación emocional. El impacto cultural fue inmenso. En una era de contracultura y Vietnam, mis mensajes ofrecían un ancla espiritual, reduciendo tasas de suicidio en comunidades tocadas por los avivamientos, según estudios informales de la época. Otro análisis: los milagros no eran espectáculos, eran catalizadores para conversión. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana en el pozo experimentó un encuentro que transformó su villa entera. Cita: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4, 29. En mis servicios, personas venían con curiosidad y salían con convicción, creando un misterio que se propagaba como fuego. Para ti, este misterio se desenvuelve ahora. Dios no es distante, está a punto de manifestarse. Siente esa adicción creciendo, el deseo de saber más. Y aquí, otro microhook. Imagina un testimonio que involucra a un niño al borde de la muerte y cómo una visión divina lo salvó. Pero antes de revelarlo, extiendo con contexto sobre la sanación en la Biblia. En Marcos 5, la hija de Jairo es resucitada. Talita Cumi, Marcos 5, 41. Este acto no solo sanó, demostró autoridad sobre la muerte, impactando la fe de los discípulos en medio de la ocupación romana. El impacto histórico de tales milagros bíblicos fue fundacional para la Iglesia, expandiéndola pese a persecuciones. En mi era, similarmente, enfrenté críticas de teólogos conservadores que cuestionaban las sanaciones modernas, pero los frutos hablaban por sí solos. Ahora, profundicemos en más detalles históricos de mis primeros años de ministerio. Tras mi experiencia inicial a los 16, comencé a predicar en pequeñas iglesias baptistas en el Medio Oeste. En 1924 me uní a una caravana evangelística, viajando por carreteras polvorientas en un Ford modelo T, enfrentando tormentas y audiencias escépticas. El contexto de la prohibición en los años 20 añadía complejidad. La gente buscaba escape en el alcohol ilegal, pero yo ofrecía liberación espiritual. Un impacto notable fue en Denver, donde una reunión en una carpa atrajo a miles durante la Gran Depresión, proporcionando no solo mensajes, sino también ayuda práctica como comidas para los necesitados. Analizando más a fondo, estos avivamientos coincidieron con el auge de la radio como medio masivo. En 1938 lancé mi primer programa radiofónico en una estación local de Boise, Idaho. Esto amplificó mi alcance, llegando a ranchos remotos donde la soledad impulsaba a la gente a sintonizar en busca de esperanza. Testimonios fluían. Un granjero con tuberculosis escuchó una oración y se sanó, verified por su doctor. El misterio radicaba en la fe a distancia, similar a la sanación del siervo del centurión en Mateo 8, versículos 5 al 13. Ve, y como creíste, te sea hecho. En contexto, Jesús alaba la fe de un gentil, expandiendo el evangelio más allá de Israel. El impacto rompió barreras raciales y sociales como en Azusa. Para generar más curiosidad, considera cómo estos eventos creaban una adicción colectiva. La gente volvía noche tras noche, anhelando el siguiente milagro, liberando dopamina espiritual con cada testimonio. Extiendo con un análisis de impacto psicológico. En una era pre-psicoterapia masiva, estos servicios actuaban como terapia grupal divina, reduciendo ansiedad y fomentando comunidad. Estudios posteriores en psicología de la religión, como los de William James en Las variedades de la experiencia religiosa,
1902, explican cómo tales experiencias inducen estados alterados de conciencia similares a éxtasis místicos. Ahora, revelando ese secreto personal, en 1933, durante un tiempo de duda personal tras un divorcio doloroso, un escándalo en esa época para una predicadora, tuve una visión en oración. Dios me mostró un río de poder fluyendo de su trono y me dijo: Catherine, no es tu fuerza, sino mi espíritu. Basado en Zacarías 4, 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta revelación cambió todo. Dejé de esforzarme y empecé a rendirme, permitiendo que el espíritu obrara. El misterio es que este secreto aplica a ti. Ríndete y verás milagros. Extendiendo, el divorcio en los años 30 era tabú, especialmente para mujeres en ministerio. Mi matrimonio con Burroughs Waltrip terminó en controversia, pero Dios usó ese valle para refinarme, similar a cómo refinó a David tras su pecado con Betsabé, 2 Samuel 12. El análisis de impacto. Superé el estigma, convirtiéndome en un testimonio de redención, inspirando a mujeres oprimidas a levantarse. En el contexto histórico, las mujeres predicadoras enfrentaban oposición. Aimee Semple McPherson había sido juzgada por su vida personal, pero perseveró, pavimentando mi camino. Mi experiencia generó empatía, atrayendo a multitudes que veían en mí no perfección, sino gracia divina. El impacto social fue profundo. En una era prefeminista, mostré que Dios usa a los rotos, influyendo en el movimiento de mujeres en la iglesia, que para los años 50 crecía con figuras como Oral Roberts, reconociendo roles femeninos. Para generar dopamina, imagina aplicando esto: ríndete ahora y siente una oleada de paz. Y para interactuar, escribe en comentarios: me rindo a tu espíritu, Señor. Hazlo y observa cómo la expectativa crece, como una adicción por el toque divino que transforma. ¿Qué si te contara sobre un milagro en vivo que involucró a un médico escéptico que terminó arrodillado en fe? Quédate para descubrirlo, porque este testimonio te dejará con la boca abierta, cuestionando todo lo que creías sobre lo imposible. Pero antes, extiendo con más contexto histórico sobre mis transmisiones televisivas, que llevaron el ministerio a nuevos niveles. En los años 60 y 70 comencé a aparecer en televisión con programas en CBS y otras redes, alcanzando millones durante la era de la televisión en color emergente. Esto coincidió con la revolución sexual y el Watergate, cuando la nación buscaba integridad espiritual. Mis shows, como I Believe in Miracles, no eran solo sermones, incluían testimonios en vivo con cámaras capturando sanaciones. Analizando el impacto, estos programas democratizaron la fe, llevando avivamientos a salas de estar, reduciendo aislamiento en áreas rurales. Según reportes de la época, ratings competían con shows seculares y cartas de espectadores narraban milagros remotos. Un hombre en Nueva York, sanado de migrañas mientras veía. El misterio. El espíritu trasciende pantallas, como en los primeros días de radio, pero ahora visual. Incluyendo una cita bíblica, Efesios 3, 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En contexto paulino, escrito desde prisión en el primer siglo, enfatiza el poder ilimitado de Dios, impactando la iglesia efesia en medio de persecución romana. En mis cruzadas, este versículo era central. Invitaba a expectativas grandes y Dios respondía con abundancia. El análisis muestra cómo fomentaba una mentalidad de victoria, contrarrestando el pesimismo post-Vietnam. En mis reuniones masivas, como en el Carnegie Hall de Nueva York o el Olympia Stadium de Detroit, miles se reunían, creando un ambiente cargado de expectativa. Extiendo con detalles, en 1967, una cruzada en Filadelfia vio a un niño sordo oír por primera vez, verified por audiólogos. El impacto comunitario. Hospitales locales reportaban menos admisiones crónicas tras eventos, según anécdotas. Esto generaba curiosidad nacional, con revistas como Time cubriendo La Mujer Milagrosa, mezclando escepticismo con fascinación.
Siente esa adicción creciendo, el deseo irresistible de saber si esto es real para ti. Aquí, otro microhook. Imagina un testimonio donde una celebridad encontró sanación secreta, cambiando su carrera. Pero antes, exploremos más el rol de la música y adoración en mis servicios. Himnos como Amazing Grace preparaban corazones basados en Salmos 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En contexto davídico, la adoración invita a presencia divina. Análisis de impacto. Estudios en musicoterapia moderna confirman cómo melodías elevan endorfinas, pero en lo espiritual liberan dopamina divina, haciendo la experiencia adictiva. Otro testimonio extendido. En una reunión en Chicago, un veterano con amputación sintió fantasma dolor desaparecer y juró sentir el espíritu recrear paz. Misterio. Doctores lo llamaban placebo, pero la fe lo hacía permanente. Cita relacionada, Isaías 35, 5, 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En contexto profético, promete restauración mesiánica, impactando esperanza judía precristo. Para interactuar y construir esa curiosidad, vea comentarios y escribe: quiero mi milagro ahora. Siente cómo esa declaración libera fe, generando expectativa como un cliffhanger en tu propia historia. Extendiendo ampliamente, consideremos el legado de mis libros y escritos. God Can Do It Again y Nothing is Impossible with God vendieron millones, documentando casos con evidencia médica. Contexto histórico. En los 70, con el auge de la autoayuda, estos libros ofrecían versión espiritual, influyendo en autores como Norman Vincent Peale. Impacto. Lectores reportaban sanaciones solo al leer, creando un ciclo de testimonio impreso. Otro análisis. Enfrenté controversias, como acusaciones de fraude por escépticos, como James Randi en los 70. Pero investigaciones independientes, como la de la Asociación Médica Americana revisando casos, validaban muchos. El misterio persistía. ¿Por qué algunos sanados, otros no? La respuesta: soberanía divina, como en Job 42, 10. Y Jehová restituyó a Job doblado todo lo que había perdido, cuando él hubo orado por sus amigos. Contexto: post-sufrimiento, enfatiza oración intercesora. Siente la intriga. El clímax se acerca, con revelaciones que te dejarán anhelando el toque de Dios. Microhook. El patrón secreto de milagros involucra una promesa bíblica olvidada que desbloquea puertas cerradas. Quédate, porque tu vida está a punto de cambiar. Más contexto. Mi muerte en 1976, tras cirugía cardíaca, no terminó el ministerio. La Catherine Kuhlman Foundation continuó entrenando a otros. Impacto duradero. Influencié a Benny Hinn y otros, expandiendo avivamientos globales en los 80 y 90. Cita final en esta sección, Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En contexto jacobino, dirige a ancianos de la iglesia primitiva. Análisis. Promueve comunidad de fe, como en mis servicios donde todos oraban juntos.